Dios les bendiga, hermanos. Buenas o buen día, o buenas noches, o buenas tardes. Un saludo desde la zona de Elgin, hermanos, para todos ustedes. Y gracias damos a Dios por esta oportunidad que nos da de compartir la palabra bendita de Dios, ya que es el sustento para nuestra alma. Y quiero invitarles para que, si les es posible, demos lectura a la palabra de Dios en el libro de Génesis, su capítulo 2, versículo 24. Génesis capítulo 2, versículo 24. Después vamos a hacer una oración pidiendo a Dios bendiga nuestros corazones. Dice así: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra. Permite que el corazón de todo oyente sea bendecido, los ojos espirituales de aquellos que necesitan ser abiertos sean abiertos, el corazón, Padre, que está en obscuridad sea alumbrado por tu luz divina, y aquel, Señor, que está ya en tu camino con el conocimiento tuyo, le bendigas también abundantemente. Padre nuestro, en el nombre de Cristo está cada oyente, cada persona. Te pedimos que te glorifiques y le des tu bendición a través de tu palabra. Tómame en tus manos, ayúdame, úsame y permite que pueda, Señor, en este día transmitir el consejo de tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesucristo, creyendo que haces más de lo que sabemos pedirte. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bueno, pues en una ocasión escuché la propuesta de un joven, precisamente proponiéndole matrimonio a quien era su novia, y más o menos le decía estas palabras: pues gracias por ser mi novia, y han sido meses muy bonitos, pero ahora te digo que siento que nuestro amor ha madurado, ha crecido, ha madurado, y ya no puedo vivir sin ti. Por eso he decidido que tú seas la compañera de mi vida y te propongo matrimonio, que te cases conmigo. Bueno, aquella joven casi lloraba, pero pues sí, después de un momento le dijo: sí, está bien, me caso contigo. Y bueno, un momento muy bonito para pues proponer o aceptar ese matrimonio. Y en el caso del matrimonio, a algunos les causa mucho gozo esta palabra, a otros les causa temor, y posiblemente a muchos les cause decepción. Pero existen diferentes maneras de pensar, diferentes puntos de vista respecto al matrimonio. Pero ¿qué nos dice la Biblia en este tema del matrimonio? Bueno, hoy vamos a estudiar juntos con la palabra del Señor este tema al que le llamaremos, o le llamaré, el matrimonio que Dios instituyó. El matrimonio que Dios instituyó. Para esto quiero pues definirles o darles algunas definiciones del matrimonio. Actualmente en nuestra sociedad, en el mundo entero, solamente el matrimonio es la unión entre dos personas, pero realmente no es una definición completa, no es una definición que esté dentro de lo que es la palabra de Dios, la Santa Biblia. Ellos dicen es la unión entre dos personas, pero el matrimonio bíblico es una definición más correcta, o más bien correcta, y un poquito más específica. El matrimonio bíblico es una unión sagrada entre un hombre
y una mujer, comprometiéndose también por medio de las leyes civiles de un país. Entonces, ya esta es una definición más completa porque señala que es una unión sagrada instituida por Dios, y es esta unión entre un hombre y una mujer, que queda también manifestada, en este caso, ante el registro civil de un país. El matrimonio se considera la base fundamental de la sociedad, por lo tanto, sí se tiene que formalizar de una manera legal ante las leyes. Y esta enseñanza quiero dividirla en dos partes. La primera será los tipos de matrimonio que hoy la sociedad tiene, practica. Y la segunda parte, ¿qué nos dice la Biblia respecto al matrimonio? Y como tema central de esa segunda parte, el matrimonio que Dios instituyó. Cuando hablamos del matrimonio que Dios instituyó, pues estamos hablando del matrimonio que Dios fundamentó, que Dios puso, que Dios estableció. Y en esta primera parte vamos a hablar de los tipos de matrimonios y lo que dice la Biblia. Pero esta primera parte, tipos de matrimonio, por lo menos vamos a hablar de 5 o 6 tipos de matrimonios. Usted va pues a identificar algunos de ellos porque conoce a gente que está en este tipo, viviendo este tipo de matrimonio, o posiblemente usted también participe de algún tipo de estos matrimonios. Tenemos en primer lugar el matrimonio igualitario, llamado también matrimonio gay u homosexual. En la sociedad actual, hoy, y ya tiene años que esto pues está, y cada vez está más este tipo de relaciones matrimoniales. Es la unión legal entre dos personas del mismo sexo, ya sea hombre con hombre o mujer con mujer. En muchos países no es legal, en otros sí. Reconociendo esta unión con todos los privilegios de un matrimonio tradicional. Entonces, este tipo de matrimonio es hoy en la actualidad muy común. Lamentablemente también está en el ámbito no solo secular, mundano o pagano, sino está también aceptado dentro de algunas congregaciones llamadas cristianas, evangélicas. Pero ahorita vamos a mirar qué nos dice la Biblia. ¿Es correcto este matrimonio? Pues de antemano se puede decir que no. No es el matrimonio que Dios instituyó. El matrimonio que Dios instituyó es un hombre con una mujer. Este matrimonio igualitario, pues es un hombre con un hombre o una mujer con una mujer, y esto es antinatural, no es correcto. Otro tipo de matrimonio es el matrimonio trinomio. Es aquel que se da entre 3 personas, ya sean 2 hombres y una mujer, o 2 mujeres y un hombre, o 3 mujeres y 3 hombres. Este tipo de matrimonio trinomio es ilegal en muchos países, pero hay otros donde no existe ninguna ley que lo prohíba. Y también este tipo de matrimonio pues es un matrimonio pecaminoso, no correcto y pues no agradable a los ojos de Dios, es antinatural. No es el matrimonio que Dios instituyó. El matrimonio trinomio no es el matrimonio que Dios instituyó, aunque algunos países
lo aprueben, o algunos otros países no lo prohíban. Es un matrimonio, pues ya es una perversión. Un tercer tipo de matrimonio es el matrimonio unión libre o de pareja. Este es muy común también en la sociedad y muchos no lo ven mal. Incluso hay gente dentro de las iglesias cristianas o se tienen también familiares con este tipo de matrimonio, unión libre. Es una unión libre que ejercen dos personas, ya sean o no del mismo sexo. No está considerada como una unión legal, ya que no está sujeta a ninguna ley, aunque ambas personas tienen las mismas obligaciones, deberes y derechos que los cónyuges casados bajo la figura del matrimonio civil. Y bueno, ellos están juntos, pero no está su matrimonio comprometido, formalizado ante las leyes civiles de ese país. Y a veces nos encontramos con ellos hasta como simpatizantes en las congregaciones y les preguntamos: ¿y cuándo van a arreglar su vida matrimonial? Y más de alguno dice: estamos bien así, hermano, o estamos pensándolo. Y pasan hasta años porque ya tienen hasta hijos jóvenes y todavía lo están pensando. Bueno, este es un matrimonio, no, es un matrimonio que Dios no instituyó. Algunos jóvenes también piensan actualmente y dicen: pues nada más me junto con ella o con él, a ver si podemos convivir o a ver si podemos complementarnos bien. ¿Para qué nos casamos? Y entonces no se comprometen, nada más se juntan a vivir juntos como pareja y entonces tienen un matrimonio en una unión libre. Y claro, cumplen con sus responsabilidades, a veces ya incluso como padres, pero es un matrimonio que no está bien. Ese no es el matrimonio que Dios instituyó. El matrimonio que Dios instituyó tiene que formalizarse bajo las leyes civiles de un país. Tienen que comprometerse, tienen que tener esa acta de matrimonio, porque de otra manera están viviendo en adulterio o fornicación y por lo tanto eso no es aceptable por Dios. Deben casarse ante el registro civil para que pues esto sea un matrimonio agradable a Dios. Otro tipo de matrimonio actualmente es el matrimonio poligamia, que consiste de un hombre con varias mujeres. Pero también existe la unión de una mujer con varios hombres. A esto se le conoce como poliandria, aunque es muy poco frecuente. Es un matrimonio poco común, aun cuando algunas religiones lo apoyan. En algunos estados de la Unión Americana este tipo de matrimonio es permitida, aunque en la mayoría de los países y de los estados de este país es ilegal y hasta penado por la ley. Entonces, pues esto también es un matrimonio, el matrimonio poligamia es un matrimonio que Dios no instituyó, que Dios no fundó, que Dios no estableció. Es un matrimonio, pues también es algo pecaminoso, es algo que Dios castiga, que Dios reprueba. Y está otro tipo de matrimonio también, el matrimonio endogamia. Es aquel tipo de unión de matrimonio, en matrimonio en donde los contrayentes pertenecen a una misma familia, ya sean primos o familiares en segundo grado. Este tipo de matrimonio pues comete un pecado que se llama incesto. Y
En este matrimonio, endogamia, pueden referirse igualmente a la unión a individuos que pertenecen a un mismo grupo étnico, religioso o linaje y tienen como finalidad impedir que otros individuos pertenezcan al grupo. Entonces se practica también en ciertos grupos étnicos, religiosos, como son sectas o incluso de linaje, y el propósito es impedir que otros individuos pertenezcan al grupo. Y bueno, también tenemos un último matrimonio, aunque en esta clasificación pudieran entrar más tipos de matrimonios, pero está el matrimonio levirato, que consiste en la unión obligatoria de una mujer viuda que no haya tenido hijo con un hermano del difunto esposo, con la finalidad de generar descendencia y perpetuar la familia. En el caso de la Biblia tenemos en el Antiguo Testamento este tipo de matrimonio que tenía el propósito precisamente de que una mujer viuda que no había tenido hijos, se casaba con un hermano de su esposo. Y esto era con la finalidad de generar descendencia y así perpetuar la familia. Bueno, ya miramos entonces estas clases de matrimonios, de tipos de matrimonios. Todos ellos no son el matrimonio que Dios ha instituido, aunque actualmente en la sociedad, en los diferentes países, las diferentes clases sociales lo practican. Incluso algunas religiones han dado tolerancia a algunos de ellos, pero no es ese el matrimonio que Dios instituyó. De ahí que han venido consecuencias, han venido pues mucho mal a las familias, y esto está en muchos países, en la sociedad, está destruyendo los hogares, y muchos tienen pues una educación no correcta, una educación no bíblica. Posiblemente de ahí sea que tengan estos conceptos erróneos, incorrectos. Pero nosotros vamos a mirar que, hermanos, este libro sagrado que es la Santa Biblia, que es la palabra de Dios, Dios ahí nos enseña cuál fue el matrimonio que Él instituyó, y por lo tanto debemos pues acatar, debemos responder favorablemente en obediencia a lo que Dios mandó, a lo que Dios ordenó. Y donde dimos lectura nos dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse a su mujer, y serán una sola carne. El matrimonio instituido por Dios, fundado, establecido por Dios, está constituido por un hombre y una mujer. Así es, solamente un hombre y una mujer. Dos, uno es hombre y el otro es mujer. Génesis 2, 21 al 23. Fíjense lo que dice. Vamos, quien tenga oportunidad de tener una Biblia puede ahí leerlo también. Dice Génesis 2, 21 al 23. Y Jehová Dios hizo caer sueño sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Y dijo a Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. La palabra hebrea para mujer es isha, mujer, esposa. Y la palabra hebrea para hombre es Adam. No se usa la misma palabra para decir ahí una mujer, sino se usa una palabra diferente. Además dice una mujer. No dice que le hizo dos mujeres o tres mujeres.
No. Tampoco dice que le hizo otro varón. No. Dice la Biblia clarito, una mujer, una isha, una esposa, una mujer. Y también tiene el nombre de Adán. Por lo tanto, el matrimonio establecido por Dios está constituido por una mujer y un hombre. Solamente. Todo lo demás que sea aparte de esto es un pecado castigado por Dios, reprobado y castigado por Dios. Y en la Biblia tenemos ejemplo de ello. Un ejemplo muy claro es que en Sodoma y Gomorra, dos ciudades donde había mucha perversión sexual, aquellos hombres, aquellos ciudadanos de aquellos lugares se habían pervertido, y dice pervertido con este pecado de tener relaciones hombre con hombre y de tener matrimonios hombre con hombre. Dice la Escritura, como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido la carne extraña. Esto de la carne extraña es esa relación hombre con hombre sexual. Dice la Escritura en Judas 7, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Dios reprobó ese pecado, reprobó esa práctica, reprobó esos matrimonios y como no se arrepintieron, fueron castigados. La Escritura registra que fueron consumidos con fuego y azufre, y así fueron destruidos, porque no es agradable ante Dios. No fue instituido por Dios esa clase de matrimonio. Pero también la Escritura nos registra que este tipo de pecado o esa clase de pecado, esa clase de matrimonios no instituidos por Dios y que por lo tanto se consideran pecaminosos, Dios es tan bueno y tan misericordioso que ese pecado, si la persona se arrepiente, reconoce que está en un mal error y entonces se arrepiente delante de Dios, ese pecado es perdonado. La Escritura señala, la Escritura afirma que Dios es bueno, ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por lo tanto, al que reconoce su pecado y le pide perdón, Dios le perdona. Dice la Escritura en 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6, 9 al 11. Ahí nos damos cuenta en esta lista que estaban personas que habían cometido diferentes clases de pecado, entre ellos personas que habían cometido perversión sexual, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Pero dice la Escritura, hermanos, y esto erais algunos. Entonces miramos que Dios sí perdona esa clase de pecado si el hombre reconoce, si el hombre deja de hacer eso. Dice la Escritura, ya sois santificados, y esto erais algunos, mas ya sois lavados, ya sois santificados.
mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús. Es que nuestro Señor Jesucristo vino a dar su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel o aquella que reconozca su pecado, reconozca su error, reconozca su falta y se humille ante Dios reconociendo su pecado, el Señor Jesucristo le perdonará. Y también lo que debe hacer esta clase de persona es, pues, separarse, deshacer esa clase de matrimonio, esa clase de unión. Tiene que tener frutos dignos de arrepentimiento. Si su matrimonio está dentro de los que antes se mencionaron, entonces debe, después de pedirle perdón a Dios y arrepentirse, debe arreglar las cosas, deshacer de esa unión incorrecta, separarse y que esa unión pecaminosa se quite. Y Dios le va a ayudar para que viva una vida santa, una vida pura, una vida limpia. Y algún día llegue a formar un matrimonio correcto como Dios lo demanda, como Dios lo pide, como Dios lo estableció. El matrimonio que Dios estableció tiene el propósito de proporcionar compañía y ayuda mutua. Dice la Escritura: no es bueno que el hombre esté solo, haréle ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo. En los jóvenes hay una etapa en la que tiene amigos, tiene familia, pero ya se comienza a sentir solo. Bueno, es que ya está en la etapa en la que debe posiblemente casarse, porque uno de los propósitos del matrimonio, según la Biblia, es proporcionar compañía y ayuda mutua. Dios dijo cuando miró a Adán que estaba solo, todavía no creaba a Eva. Le dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces Dios intervino y él dijo: haréle ayuda idónea para él. Es que el matrimonio que Dios estableció es una bendición para el hombre, para la mujer. Idónea significa similitud, adecuada, correspondencia, complemento. Sí, porque eso es el matrimonio, es complemento, es similitud. Una persona podría tomar parte del varón si es la voluntad de Dios. En este caso, pues tiene que ser una mujer, y así responde a su naturaleza con entendimiento y amor. Y entonces, como matrimonio, a amarse, apoyarse, complementarse, de tal manera que así se cumple el plan de Dios para el hombre. También el matrimonio instituido por Dios tiene que ser monógamo. Dios creó solo una mujer para el varón. Claro, en la Biblia aparece que después Dios permitió la poligamia, pero nunca la aprobó, porque es incompatible con su plan divino. Repito esto: Dios creó una sola mujer para el varón. Después Él permitió la poligamia, pero nunca la aprobó. Esto fue por la dureza del corazón de los hombres, porque la poligamia no es compatible con el plan original de Dios. Debe ser exclusivamente una mujer para el hombre y un hombre para la mujer. La Biblia dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Debe ser una relación estrecha e íntima. Se unirá a su mujer
y serán una sola carne. Este fue el matrimonio que Dios instituyó. La unión debe ser permanente. Les invito a leer la Santa Biblia en el Evangelio según San Mateo, su capítulo 19, versículo 6. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 6. Y aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo y aclarando precisamente la duración del matrimonio. Dice así: así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Los matrimonios o los diferentes tipos de matrimonios que no fueron instituidos por Dios y que son perversiones, que son pecados, pues han establecido sus propios códigos y son quebrantados esos códigos o esos acuerdos por diferentes circunstancias, por diferentes motivos. Pero el matrimonio, a diferencia del matrimonio que Dios instituyó, el matrimonio que Dios estableció, nuestro Señor Jesucristo, que fue el profeta de profetas, que fue, hermanos, por medio de quien Dios Padre nos habló, Él vino a interpretar la palabra de Dios correctamente, y una vez más Él vino a interpretar lo que ya se había dicho en Génesis respecto al matrimonio que Dios había establecido, y dijo estas palabras: lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Ese es un matrimonio establecido por Dios, hasta que la muerte lo separe. Nada debe destruir ese matrimonio, porque viola el plan divino si lo hace, a excepción de la muerte, hasta que la muerte lo separe. También algo más: Dios instituyó el matrimonio y ha mandado que la esposa respete y se sujete a su marido. La liberación femenina ha afectado al matrimonio y lo ha llevado a la humanidad a que se tengan diferentes tipos de matrimonios que mencioné al principio, los cuales no fueron establecidos por Dios. Esto porque pues esto ha perjudicado a la humanidad, ha perjudicado a la familia. No que la mujer debe ser persona de segunda clase, no, pero la Biblia le ha dado un lugar especial al hombre y a la mujer. Delante de Dios valemos lo mismo, solamente que en el matrimonio cada uno tenemos diferente función establecida por Dios.
En el matrimonio que Dios estableció, la esposa debe respetar y sujetarse a su esposo. Les invito a leer Efesios 5:22 y el versículo 33. Efesios capítulo 5, versículo 22 y por separado el 33. Dice el 22: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. 33. Cada uno empero de vosotros de por sí ame también a su mujer, como asimismo la mujer reverencie a su marido. El esposo también tiene una función. Respecto a la esposa, la Biblia habla de sujeción a su esposo. Esto no significa que la mujer es inferior al hombre, sino es por la diferencia de funciones y responsabilidades que cada uno tiene. La sujeción de la esposa no es motivada por obligación y temor, sino por su propia voluntad y amor. Dice la Biblia: estén sujetas, a sus propios maridos como al Señor. Y al Señor Jesucristo, hermanos, le obedecemos, nos sujetamos por amor. Cuando hablamos de respeto, quiere decir reconocer el valor y la autoridad del esposo. Una de las necesidades más grandes del varón es ser estimado por su esposa, que su esposa lo estime. La imagen que la esposa tiene de su marido es la que el hombre tendrá de sí mismo. El respeto que recibe el esposo fuera de su casa no es el sustituto del respeto que debe gozar en su hogar. Por eso Dios manda que la mujer respete a su marido. Hay varones que en el trabajo son muy respetados, en la escuela, en el medio, en la congregación, pero su esposa no lo respeta. Entonces ese varón pues está en una situación muy difícil, en una situación muy mal, porque si en su casa su esposa no lo respeta, los hijos tampoco lo van a respetar. Esa esposa necesita arrepentirse, pedirle perdón a Dios y comenzar a respetar a su esposo como lo manda la Escritura. Y todo por amor como al Señor. Al esposo Dios nos manda también que amemos a nuestra esposa. Versículo 21 y también el 28. Versículo 21 de Efesios 5 dice: hermanos, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Aunque el marido es la cabeza, debe hacer todo con amor. No tiene la autoridad para ser un abusador, un dictador con su esposa, no. No debe imponer su autoridad egoístamente para satisfacer sus propios deseos, no. Debe ser motivado por el amor y un anhelo máximo por el anhelo del bien de su esposa que Dios le dio. El esposo debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces es una vida de sacrificio, una vida de servicio, y este amor Dios lo puede dar a los esposos. Bueno, después de escuchar entonces, de escuchar usted este tema del matrimonio que Dios instituyó, usted que tenía en su mente conceptos erróneos del matrimonio, pues ya usted ha escuchado el consejo de la palabra de Dios y
pues con todo respeto quiero dirigirme a usted, no con mi propia opinión, sino con el consejo de la palabra de Dios, a usted que pues está en una situación, en una relación matrimonial, pero que no es, está viviendo un matrimonio, una relación matrimonial que no es la que Dios no instituyó esa clase, ese tipo de matrimonio que usted está viviendo. O joven, habías pensado en una clase de matrimonio que pues no es el que Dios instituyó, para que pues no entres en esa clase de relación, no caigas en ese tipo de matrimonio. Ya Dios con su palabra pues le ha enseñado, le ha hecho ver cuál es el matrimonio correcto, cuál es el matrimonio que Él instituyó. Es cierto, la influencia de la sociedad, la pérdida de valores y todo esto ha perjudicado, el ataque también del enemigo, del diablo contra los matrimonios, pues ha inventado toda esta clase de ideas, de filosofías respecto al matrimonio. Pero hoy la palabra de Dios ha sido clara respecto al matrimonio que Dios ha instituido. Entonces, pues lo que puede hacer usted que tiene un tipo de matrimonio equivocado, lo que puede hacer es hoy venir y decirle pedirle perdón a Dios. O ahí donde se encuentre, puede usted con la ayuda de Dios doblar sus rodillas y decirle: Dios mío, perdóname y ayúdame, y pues con la ayuda del Señor comenzar usted a dar frutos dignos de arrepentimiento, porque mire, esa clase de matrimonio no está bien. Y como no está bien, pues Dios en su palabra dice que lo reprueba. Y aparte un día Dios, si usted no se arrepiente, Dios lo va a castigar, porque va a traer juicio Dios sobre esa clase de conducta, pues que es una conducta pecaminosa. Y Dios va a castigar, pero hoy le está dando la oportunidad para que usted se arrepiente y comience una vida nueva. Dios le va a ayudar después de arrepentirse. Usted necesita dejar ese tipo de relación o arreglar sus cuentas. Dios le va a ayudar. Usted que conoce una iglesia, acérquese con la ayuda de Dios al pastor, acérquese, pídale oración y consejo para que con la ayuda de Dios siga dando pasos para que usted pues haga la voluntad de Dios. Y amado hermano, amada hermana, joven que ya conoce la palabra de Dios, pues hoy se afirmen las convicciones en usted y ponga usted su confianza en Dios, en su palabra, y con la ayuda de Dios luche usted por su matrimonio, para que con la ayuda de Dios un matrimonio donde haya amor, haya respeto. Y pues si su matrimonio ha sido instituido por Dios, para que usted con la ayuda de Dios luche. Dios le puede ayudar. Usted que tiene problemas y que a veces el enemigo pues viene a querer meterle ideas, pensamientos y a querer que su matrimonio se destruya. No, hermano, en el nombre de Cristo hay poder. Luche por su matrimonio. Dios le puede ayudar y le puede bendecir. Y joven, pues Dios, estás en esa etapa en la que te vas a casar, pues que formes un matrimonio instituido por Dios. Dios te puede ayudar. Ten cuidado con algunas cosas, algunos pensamientos que has pensado equivocado respecto al matrimonio. No, tú debes obedecer a la palabra de Dios y formar un matrimonio correcto, un matrimonio que Dios manda, que Dios es el que Dios instituyó. Y Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar, porque el matrimonio que Dios instituyó tiene ciertas características especiales. Es un hombre y una mujer, pero comprometidos ante Dios y también ante las leyes civiles de un país. Un hombre y una mujer que buscan a Dios, donde la mujer se sujeta por amor a su esposo y el esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Este es el matrimonio que Dios instituyó. Vamos a hacer una oración y a pedirle a Dios, Él bendiga cada vida y cada corazón. Ahí donde se encuentra usted, cierre sus ojos si le es posible, pero este momento es muy especial. Vamos a orar. Dios está ahí, Dios lo va a ayudar. Oremos. Padre nuestro,
En el nombre sagrado de Jesucristo, te damos gracias porque nos has dejado este libro sagrado que es tu palabra, donde tú nos enseñas, donde tú nos das leyes, donde tú, Padre, iluminas nuestro camino. Venimos a presentarte la vida de todos aquellos matrimonios que han formado, Padre, equivocadamente tienen una relación de un matrimonio equivocado, un matrimonio no agradable a tus ojos, un matrimonio, Señor, con relaciones pecaminosas. Padre celestial, te rogamos que vengas a perdonarlos. Tu Espíritu Santo venga a sus vidas y redarguya sus corazones, ilumine sus mentes y limpie sus corazones de todo pecado, Padre. En el nombre sagrado de Cristo, permite, Padre celestial, que tu poder llegue allí donde se encuentra este hombre, esta mujer. Para él será difícil romper esa relación pecaminosa o componer, Señor eterno, su vida, pero tú eres grande y poderoso. Ayúdale, Padre, ayúdale y que pueda, Señor, arreglar su vida en el nombre de Cristo. Bendice su vida, perdona sus faltas y sus culpas. Te pedimos por los jóvenes, Padre, que están luchando, Señor, con pensamientos incorrectos del matrimonio. En el nombre de Cristo, ayúdalos, bendíceles y ayúdales a formar un matrimonio instituido por ti. Están los matrimonios cristianos, Padre, en este movimiento Miepi. Bendícelos a todos, Padre. Aquellos que el enemigo, Señor, está acechando, o todos los matrimonios, porque el enemigo acecha y quiere destruir a los matrimonios, Padre, pero en el nombre de Cristo, cada matrimonio se ha guardado, y aquel que está a punto de deshacerse por, Señor, los problemas, por el pecado, por alguna cosa, Padre, ven a restaurar ese matrimonio. Ven, Señor, para el hombre es imposible, pero para ti es posible. Bendice a tu iglesia y que haya claridad, Señor, para que exista en tu iglesia y en el mundo el matrimonio que tú has instituido, el matrimonio que tú fundaste, el matrimonio que tú estableciste. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias, Padre. Gracias por escucharnos. Ahora nos despedimos de este momento. Padre, en paz, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión y participación con el Espíritu Santo sea con todos para siempre y jamás. Amén. Que Dios les bendiga a todos y Dios sea con ustedes.